Ahí sí. ¿Cómo estamos? Estamos más descansaditos. Una hora más. Algunos durmieron un poquitito más. Otros, según el cambio automático del reloj, se despertaron más temprano. Pero lo importante es que nos despertamos para venir a alabar y exaltar el nombre de Dios. Siempre digo que es un gran privilegio y una gran responsabilidad estar acá adelante. Y por sobre todas las cosas, es una gran bendición el hecho de estar acá. De que por gracia nosotros estemos acá escuchando, aprendiendo y viviendo la palabra del Señor. Y bueno, el día de hoy quiero aprovechar también de saludar a los hermanos que por A, B o C motivo no están acá. Saludarlos a través de las transmisiones de Arica a Punta Arenas. Llegamos hasta Portugal con el Ernesto, así que saludar también ahí al hermano Ernesto. Y bueno, invitarles ahora que preparemos nuestro corazón, porque el día de hoy justamente trae por nombre, trae título, una expresión que Jesucristo las dijo 2 veces en el evangelio que leyó el hermano Mauricio. Se llama el sermón del día de hoy: el que tenga oídos para oír. Así es. Pero antes de eso, vamos a ir a un momento de oración. Padre amado, bendito Rey, damos infinitas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre Santo, porque estamos aquí hoy, Señor. Porque a pesar de nuestros errores, Señor, de nuestros pecados, Señor, tú nos has perdonado, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo, y nos permites recibir de tu gracia, Señor, el Evangelio, Señor. Y te pedimos, Padre Santo, que usted el día de hoy sea tomando el control de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, de nuestras emociones, para que podamos recibir todo lo que usted nos quiera comunicar el día de hoy, y lo que recibiremos de gracia, Señor, también por gracia podamos compartirlo con los demás, sabiendo que eres tú quien opera y quien hace la obra a través de nosotros, Señor. Padre Santo, queremos darte a ti el día de hoy todo honor, toda honra, toda alabanza, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, como decíamos, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Ya? Esto está en un contexto de Marcos, capítulo 4, del versículo 1 al 34. ¿Y qué es lo que podemos ver? Agradeciendo también a la Malvi que siempre pone agüita. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver? Que Jesús, para la sociedad de la época, acostumbraba a enseñar mediante parábolas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el nivel de alfabetización y el acceso a los escritos del Evangelio o a cualquier escrito en general era muy limitado. Por lo tanto, la herramienta que tenía Jesucristo para poder comunicar su mensaje es justamente a través de estas parábolas. Qué rico verte. Aprovecho. Entonces, a través de las parábolas, Jesucristo pudo enseñar a su pueblo, pudo enseñar y dar a conocer el mensaje de salvación. ¿Ya? Pero también vamos a poder ver una doble, se podría decir que una doble utilidad o doble característica en lo que son las parábolas. ¿Ya? Podemos ver que el reino de Dios se establece mediante la palabra.
Y esta palabra, mediante la palabra que juzga a los rebeldes, ¿ya? Porque el propósito de la palabra es sacar a la luz lo bueno y lo malo. Entonces, mediante la palabra que juzga a los rebeldes, pero también da un fruto insospechado en aquellos que la escuchan con atención. No saben cuán asombroso puede ser el resultado de la palabra de Dios en nuestras vidas, ¿ya? Y resultados que van más allá, no perdamos nunca el sentido, son resultados que van más allá de lo material, porque los resultados de la palabra del Señor apuntan a lo eterno, porque nosotros hemos recibido vida eterna, y eso lo comenzamos nosotros después a vivir, y eso comienza a permear o a salpicar a nuestro alrededor. Lo que tú escuches o no escuches de la palabra de Dios va a generar efectos positivos o negativos en tu vida, en nuestras vidas. De nosotros depende, ¿ya? Entonces, vemos que de alguna u otra forma la palabra, el escuchar la palabra, ¿ya? va a hacer que podamos nosotros distinguir un cristiano de no. Entonces, finalmente nos lleva a realizarnos la siguiente pregunta: ¿cómo podemos distinguir a un cristiano que sabe escuchar a Dios? ¿Cómo es un cristiano que sabe escuchar a Dios? Jesús da esta respuesta, o comienza a dar esta respuesta en 3 etapas, a los que les gusta anotar. Jesús da y comienza a dar respuesta en 3 etapas. Y vamos a ver a lo largo de este capítulo que se da en 3 instancias. La primera instancia, ¿ya?, es que Jesús explica en qué consiste hacer la voluntad de Dios. Lo primero que Jesucristo va a hacer es explicar de qué se trata hacer la voluntad de Dios. Y eso lo van a ver en Marcos capítulo 4, versículo 1 al 20. Entonces Jesús aparece en una primera instancia explicando la voluntad de Dios. En una segunda instancia podemos ver que Jesús entiende su misión. Él ya sabía cuál era su misión, ¿ya?, y espera una respuesta por parte de los creyentes. Es decir, Jesús explicó y después espera una respuesta por parte de quienes reciben esa explicación. Y eso lo vemos en Marcos capítulo 4, versículo 21 al 25. Y finalmente, vamos a ver que Jesús grafica el crecimiento y la magnitud del reino. Y anoten reino con mayúscula, por favor, porque no estamos hablando de cualquier reino, sino que estamos hablando del reino, el reino celestial, el reino de Dios, ¿ya? Y eso lo vemos en Marcos capítulo 4, versículo del 26 al 34, ¿ya? Entonces, vámonos con la primera parte. Jesús explicando en qué consiste hacer la voluntad de Dios, ¿ya? El resumen del 1 al 20, ¿ya?, lo podemos encontrar en la propia explicación que se da de la parábola de los versículos 14 al 20 del capítulo 4. Dice así el 14 al 20. El sembrador es el que siembra la palabra, ¿ya? Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra.
Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Muchas gracias, Marco. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Fíjense bien, versículo 20. Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¡Wow! ¡Qué crecimiento exponencial nosotros podemos ver cuando la persona no solamente escucha! ¿Ya? Cuando la persona no solamente escucha. Entonces, fíjense bien lo que dijo Jesucristo a través de esta palabra. Dice, en ella, el hacer la voluntad de Dios se describe en 3 verbos o en 3 acciones. Primero, escuchar. ¿Y qué es escuchar? No es, y por dentro un monito con platillo, golpeando la cabeza o haciendo cosas. No. Escuchar es, literalmente, escuchar. Prestar atención a cada palabra, a cada cosa que sale de la boca de Dios o que está contenida en su palabra. Eso es escuchar. Como cuando las esposas nos llaman la atención. Sí, mi amor. Sí, pero no un sí porque ya cállese luego, sino que sí, estoy prestando atención a lo que me estás diciendo. Entonces, hacer la voluntad de Dios implica escuchar. Segunda cosa, o segunda característica, aceptar su palabra. Aceptar que lo que Dios está diciendo, aceptar que lo que Dios ha determinado para mi vida es lo mejor que jamás podrá pasarme. Entonces, yo escucho, yo acepto la palabra de Dios y un tercer elemento o una tercera acción. Y produzco una cosecha, produzco un resultado, produzco una acción, ya sea en mi vida o también compartiendo con los demás aquello que de gracia yo recibí. Entonces, hacer la voluntad de Dios es escuchar su palabra, aceptarla y producir un fruto. ¿Ya? Eso es lo que Jesucristo nos enseña de en qué consiste hacer la voluntad de Dios. Después podemos ver otras características, por ejemplo, en los versos 10-12, que pueden ser quizás un poco complicados, ya que vemos a Jesús utilizando las parábolas como medio de juicio, ¿ya? Para que no se conviertan y sean perdonados. Pero esto no es al azar. Lo que Jesucristo menciona en el versículo 10 al 12 no es al azar, sino que lo que está haciendo aquí Jesucristo es justamente citando al profeta Isaías, ¿ya? Cuyo ministerio a Israel consistía en la última llamada al arrepentimiento para salvarse del inminente juicio de Dios. ¿Quieren saber cuál es la cita? Isaías, capítulo 6, versículo 13. Isaías, capítulo 6, versículo 13. Fíjense bien, ¿qué nos está diciendo Isaías en este fragmento? Ahí me encanta ese sonido de hoja. Ahí, no hay sonido más maravilloso que cuando el cristiano abre su Biblia. Exacto, es miel para los oídos.
Dice Isaías 6:13, dice, y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados, aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Isaías capítulo 6, versículo 13. Qué lindo esto. Qué linda esta última parte, cuando dice, pero como el roble y la encina, que al ser cortados, aún queda el tronco, ¿ya? Este tronco que queda ahí firme, en pie, así será el tronco, la simiente santa. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el profeta Isaías? En un lenguaje simple, en un lenguaje actual, él está diciendo, sí, van a venir, en el hacer la voluntad de Dios, van a venir muchas cosas para tu vida. Va a tener que sacar muchas cosas que no van a contribuir a tu desarrollo espiritual. Pero yo estaré contigo. Y yo, Dios, haré que tú seas como ese tronco. Porque sobre ese tronco yo haré mi obra en ti. En cada uno haré mi obra. Eso está diciendo el profeta Isaías. No está diciendo, hey, hacer la voluntad de Dios implica todo feliz. No, no es así. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios apunta a lo eterno y Dios tiene que sacar de nosotros todo aquello que nos impida conectar con lo eterno. Es así, no lo digo yo, lo dice su palabra. Entonces, Jesucristo señala que el actuar de Israel se encuentra en la misma condición y que si bien su ministerio traerá salvación, también traerá juicio. ¿Ya? Como lo vimos en Marcos capítulo 1, versículo 2 a 3. Ahora, lo que más sorprende en este fragmento es que ese juicio se está ejecutando por medio de la prédica de Jesucristo. A través de que Jesucristo iba enseñando, también iba poniendo de manifiesto aquello que no estaba bien en la vida de las personas y aquello que era necesario cambiar. Estaba amonestando a su pueblo de Israel. Por eso dijo en 2 oportunidades, el que tenga oídos para oír, que escuche. ¿Ya? Sus palabras, las parábolas que Jesucristo va a ir enseñando y su palabra también que opera en nuestras vidas, ¿ya? Es la manera donde se divide quiénes serán y quiénes no serán de su pueblo. Aquellos que no hacen la palabra del Señor, aquellos que no escuchan la palabra del Señor, no son del pueblo del Señor. Las parábolas lo que buscaban era generar interés, generar hambre en el oyente. ¿Ya? Lo que debiese pasar con nosotros, con la Biblia también, tener esa hambre, pero también hay cierto desinterés, ¿ya? Hay cierto desinterés en el que no está dispuesto a prestar atención. En otras palabras, la Biblia funciona como un colador. La Biblia, igual que el colador, va sacando todo lo malo y deja lo que Dios necesita para su reino. ¿Ya? Entonces, el llamado de Jesús es claro. Oigan, oigan, 2 veces. Versículos 3 y 4. Dice, pero oír es más que escuchar un ruido o una vibración, o como lo definen los otorrinos, es más que eso. Oír, de acuerdo a Jesús, no de acuerdo a
a Cristian Morales, a la ciencia, a la medicina, a biología. No. Oír es, implica aceptar la palabra y dar fruto. Versículo 20. Los que presten atención, acepten la palabra de Dios y den fruto, son los que son parte del reino de Dios. Entonces, ya vimos, Jesús explicando a través de las parábolas, pone de manifiesto qué es hacer la voluntad del Señor, ¿ya? Y segunda acción, o segundo punto, Jesús entendió su misión esperando una respuesta por parte de los creyentes, ¿ya? Marcos capítulo 4, versículo 21 al 25, dice, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Les dijo también, mirad lo que oís. Mirad lo que oís, que estás escuchando. Porque con la medida con que medís, os será medido. Y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque el que tiene, se le dará. El que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Entonces, Jesucristo, Él vino en su momento y Él viene en nuestras vidas a revelar la voluntad de Dios. Versículos 21 y 22. Y por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿A qué le estamos prestando atención? ¿A quién debemos prestarle atención? Es a Él. No al bienvenidos, no al contigo en la mañana. No, a Él. A Él nosotros debemos prestar atención. Porque Él es el Hijo de Dios. ¿Ya? Él, con su vida, nos mostró en qué consistía hacer la voluntad de Dios. Imagínense siendo Dios. Si hay algo que más llama la atención es cuando está en el monte Getsemaní, está ahí orando, con una desesperación a tal punto que llega a sudar sangre. O sea, a veces nosotros pensamos que, no, estoy pero estresadísimo. ¿Sí? ¿Estás tan estresado que estás sudando sangre? Es un nivel de estrés, pero impresionante. E incluso, ojo, siendo Dios, dejó que eso pasara. Y después dice, Señor, ¿es posible que esto no pase? Pero nos da la lección máxima que siendo Dios dice, se haga tu voluntad y no la mía. Entonces, ¿a quién tenemos que escuchar? Tenemos que escuchar a Dios. Entonces, Jesucristo, Él espera que sus oyentes estén dispuestos y estemos dispuestos a que recibamos sus enseñanzas con una disposición generosa. ¿Ya? Si tomamos en cuenta el 24, podríamos decir que lo que se está diciendo aquí es poner atención a lo que Él dice, de manera en que nosotros evaluemos las enseñanzas, seremos evaluados también. Si ya las que tienes, más te será dado, pero si no lo tienes, incluso esto que tú tienes, se te quitará. En palabras simples, yo sé que aquí suena como una suerte de trabalengua, ¿ya? Pero en palabras simples, ¿qué es lo que está diciendo Jesucristo? De acuerdo al hambre que tengas, por mis palabras, se te dará. Se te será dado. El que tiene poca hambre, vive con lo justo. Pero el que tiene harta hambre,
que es capaz, no sé, de comerse un refrigerador entero. No vamos a decir quién. Pero de eso se trata, tener, así como existe esa hambre, porque esa hambre me lleva a cumplir con un propósito, tiene que ser también a nivel espiritual. Que esa hambre, ese deseo, me lleve a cumplir con este propósito. ¿Ya? Y punto 3. Jesús nos grafica en qué consiste el crecimiento y la magnitud del reino de Dios. ¿Ya? Aquí, brevemente, en los versos 26 al 29, Jesús nos muestra un método. 26 al 29 dice, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa una semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. En otras palabras, Jesús habla del método por medio del cual el reino crece, que es a través de la siembra de su poderosa palabra. En otras palabras, el crecimiento se va a producir a medida que la palabra vaya entrando, como dice mi esposa, siempre me llama la atención, no en nuestra cabeza a nivel intelectual, sino que eso baje a nuestro corazón. Ahí es cuando se va a producir el crecimiento. ¿Ya? Y fíjense después lo que dice del verso 30 al 32, que habla de la magnitud del reino. Dice, decía también, ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. De algo tan ínfimo, tan pequeñito, algo enorme. Entonces, dijimos que del verso 30 al 32 se refiere a lo sorprendente de su magnitud, la magnitud del reino, que al comienzo va a parecer algo insignificante. Pero confía. Quizás al comienzo tu vida espiritual puede parecer algo mínimo, algo pequeño. Quizás el leer un versículo al día puede parecer algo pequeño, algo sin mayor trascendencia. Pero eso en algún momento va a producir un resultado sumamente grande, que va a escapar de lo propio, va a producir que familias enteras lleguen a los pasos del Señor, ya sea a través de nuestra propia acción o de alguien que Dios va a colocar. El día jueves me acordaba mucho de tus papás. Yo no sé bien cómo comenzó la vida espiritual de ustedes, pero quizás por uno de ustedes haya una familia que llegó a los caminos de Dios. Y qué bendición más grande. Más allá de todo lo material, saber que esa familia tiene un resultado eterno. Una consecuencia que va a escapar de su vida acá y va a estar en lo eterno. O sea, aleluya. Exacto. Gloria a Dios por eso, hermano. O sea, esa es la magnitud del reino de Dios. Entonces, para ir concluyendo, para ir terminando, nuestra actitud ante las cosas de Dios
tiene que tener un cambio radical. ¿Ya? Vivimos en un mundo que ha desarrollado mucho nuestro sentido de la vista, de lo material, de lo palpable, el famoso método científico. ¿Ya? Mientras que Jesús nos llama a desarrollar el sentido del oído, lo que escuchamos con el oído, lo que escuchamos con el corazón, lo que escuchamos con el espíritu. Leer su palabra más lento. Quizás partir por un versículo al día. Con cuidado, en oración. Y esto con tiempo serán cambios necesarios si queremos madurar en la fe y tener frutos. Busquemos, hermanos, así como Jesucristo nos enseñó, busquemos ser parte quizás de estudios bíblicos o de tener instancias donde poder vivir nuestra fe. Estudiemos en grupos pequeños o hagamos el esfuerzo de llegar acá. O si estás por algún motivo de salud impedido de venir acá, de conectarse. Por algo Dios nos ha permitido gozar de estos medios de comunicación. Entonces, hagamos el esfuerzo de venir acá, porque eso va a producir, primero, una evidencia de que nuestro corazón está tomando en serio las cosas de Dios. Y recuerden, esto va a producir un resultado. Y un resultado que va a ir más allá de lo material. Y siempre me gusta quedarme con esta idea. A todos aquellos que somos papás, ¿ya? Recordar siempre que la mejor herencia que le vamos a poder dejar a nuestros hijos es la fe. ¿Ya? Así que los insto, hermanos, a que crezcamos juntos y a que vivamos la fe a concho, ¿ya? Para que puedan ver cosas sorprendentes y cosas que seguirán viniendo más adelante. Vamos a un momento de oración. Padre amado, bendito Rey, en esta tarde, Señor, queremos darte infinitas gracias, Padre. Gracias, Señor, porque usted nos ha permitido llegar hasta acá, Señor. Quizás con muchas cosas en nuestra vida que estaban pasando y que lo único que querían convencernos era de quedarnos en la casa, pero gracias. Gracias porque podemos estar acá, Señor, o que también podemos estar escuchándote a través de las redes sociales, Señor. Y te pedimos, Señor, que esto que hayamos escuchado el día de hoy, podamos retenerlo en nuestra vida, Señor, que haga raíces en nuestro corazón y que también pueda producir resultados, Padre Santo, para que la magnitud del reino que estamos viviendo gracias a ti, puedan vivirla también aquellos que no te conocen, Señor. Padre Santo, reconocemos nuestra absoluta dependencia de ti, reconocemos que no somos nada sin ti, pero te damos las gracias, Señor, porque a través de tu Hijo Jesucristo lo tenemos todo, Señor. Y todo esto, Señor, lo pedimos y agradecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también, Señor, quiero pedirte, antes de terminar la oración, quiero pedirte una bendición especial para cada una de las familias aquí presentes, Señor. Y también aquellas que nos están escuchando o nos escucharán a través de las redes sociales, Señor. Te quiero pedir, Señor, con la autoridad de tu Hijo Jesucristo, que tu palabra sea cimentada en cada uno de estos hogares. Que tu palabra, Señor, sea dirigiendo cada una de las familias aquí representadas, Señor, para que ellos, cada una de ellas, puedan vivir las maravillas de tu reino, Señor. Y ahora sí lo pedimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor.